Bienvenidos a esta nueva sesión de la Federación Pediátrica del Centro. Y es un gusto que el día de hoy nos acompañe la doctora Rocío Lilian Esparzanaya, vicepresidente de la Federación Pediátrica del Centro, y el doctor Víctor Gutiérrez Gómez, presidente de la Federación Pediátrica del Centro, a quien le damos la palabra. ¿Qué tal, doctor Víctor? Buenas noches. Pues les damos la más cordial bienvenida nuevamente a nombre de la Federación Pediátrica del Centro. Comentaba que para nosotros es un gran honor contar hoy con una conferencista de excelente nivel, a la doctora Abigail Casas Muñoz. La doctora es médica pediatra, ya tiene maestría y doctorado en ciencias. Es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Pediatría. Es cofundadora y coordinadora del Centro de Estudios Avanzados sobre Violencia, el CEAVI. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es SNIP 1, y al Sistema Institucional de Investigadores en Ciencias Médicas de la Secretaría de Salud de México. Es profesora de pre y posgrado en la Facultad de Medicina y de Enfermería de la UNAM. También es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, presidenta del 2025-2026 de la Junta Directiva de la Sociedad Internacional para la Prevención del Maltrato Infantil y la Negligencia, el IPSCAN, por sus siglas en inglés, y es vocal del Comité de Ética en Investigación en el Instituto Nacional de Pediatría. Sus líneas de investigación se centran en la identificación y prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, sus consecuencias en la salud física, mental y en la adquisición de conductas de riesgo, las experiencias adversas en la infancia y los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Cuenta con 46 publicaciones sobre estos temas en revistas nacionales e internacionales indexadas, 15 capítulos de libros y un libro. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por sus trabajos de investigación sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Entre ellos se encuentra el premio Lázaro Benavides Vázquez por la Academia Mexicana de Pediatría. Ha colaborado como investigadora y como experta en el tema con instituciones como UNICEF, CENCIA, el Proyecto Alumbra y la Comunidad de Expertos para la Prevención de la Violencia Sexual Infantil. Y es un gran placer tenerla hoy aquí con nosotros en la Federación Pediátrica del Centro, con esta conferencia que se titula La lactancia materna como estrategia ante la violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Doctora Abigail, realmente muchísimas gracias por estar. Es un gusto que esté con nosotros. Bienvenida y el micrófono es suyo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Es un placer para mí estar con ustedes. Agradezco mucho la invitación y pues esta oportunidad de compartir un poco pues del trabajo que hacemos día a día y pues de algunas experiencias que hemos adquirido a lo largo de la trayectoria. Y pues el día de hoy quisiéramos platicar con ustedes eh, la relación entre la lactancia materna como una estrategia de prevención ante la violencia hacia niñas, niños y adolescentes y también cómo la violencia puede afectar la lactancia materna. Entonces, para eso, pues bueno, vamos a dar nada más un pequeño antecedente recordando que, bueno, la lactancia materna está reconocida como una intervención clave de salud pública por dos razones muy importantes, porque reduce la morbimortalidad infantil, y esto está demostrado, y además, pues por los beneficios que se han documentado hacia la madre y hacia el bebé, tanto a corto como a largo plazo. Dentro de estos beneficios podemos mencionar algunos relevantes en la mamá, por ejemplo, la disminución de las hemorragias posparto, la disminución de la probabilidad de desarrollar cáncer de mama y de ovario, de desarrollar diabetes tipo 2. También hay una relación directa en la disminución en la depresión posparto y algo muy, muy relevante es que favorece el vínculo madre e hijo. Hacia las niñas y niños, pues sabemos que protege contra infecciones respiratorias y gastrointestinales, disminuye las probabilidades de desarrollar obesidad y diabetes. También disminuye la probabilidad del síndrome de muerte súbita del lactante y hay un beneficio muy importante a nivel del desarrollo, del neurodesarrollo
y emocional también. Uy, se está trabando la... Ok, ¿cuál es la situación actual de la lactancia? Pues no es muy bueno el panorama para nuestro país. A nivel mundial, se calcula que aproximadamente el 48% de las niñas y niños mantienen una lactancia o reciben una lactancia exclusiva hasta los 6 meses. En nuestro país, pues estas cifras son menores. Solamente una tercera parte de las niñas y los niños reciben lactancia materna en los primeros 3 meses, una lactancia exclusiva. Hay una meta para 2030 que se espera que el 75% de las niñas y los niños logren mantener o recibir una lactancia materna exclusiva, al menos durante los primeros 6 meses. Entonces, como vemos, pues las tasas para nuestro país son inferiores a las que existen a nivel internacional. Y bien, pues ahora vamos a platicar un poquito vamos a dividir esta charla en dos grandes temas. El primero tiene que ver, vamos a ver si la lactancia materna tiene algún impacto en la prevención del maltrato infantil. Y segundo, vamos a ver cómo la violencia también puede afectar que se mantenga o que se inicie o un término temprano de la lactancia materna. Entonces, comencemos viendo un poco de la evidencia que existe sobre cómo la lactancia materna puede ser una estrategia que puede disminuir el maltrato infantil. Importante mencionar que, bueno, hay esta relación estrecha entre la lactancia materna y un buen desarrollo infantil. Y decir que la relación entre la violencia y la lactancia, pues no es unidireccional. Como dijimos, la violencia puede afectar la lactancia y la lactancia también puede disminuir la violencia. Sabemos que además de estos beneficios nutricionales e inmunológicos que ya están muy bien conocidos, ah, el factor que va a ser más determinante para prevenir el maltrato infantil tiene que ver con este impacto emocional, psicológico y social que se lleva a cabo cuando las niñas y los niños y la mamá pueden generar este vínculo, este apego, y se genera esta relación entre madre e hijo o hija. Entonces, generalmente nosotros, como médicas y médicos, solemos enfocarnos mucho en la parte nutricional e inmunológica, en estos beneficios, pero es importante que también tengamos en mente todo el impacto que que se genera en, en este binomio, tanto emocional, psicológico como social. Entonces, a manera de recordatorio, vamos a recordar que el maltrato infantil es estas formas de violencia que se generan por las personas cuidadoras o que tienen una relación de responsabilidad hacia las niñas y los niños o adolescentes. Es una forma de violencia y que generalmente vamos a identificar cuatro formas. Tres formas tienen que ver con acciones hacia niñas, niños y adolescentes, como es el maltrato físico o abuso físico, el abuso sexual o el maltrato psicológico. Y hay una forma que es la negligencia, o también conocida como la omisión de cuidados, que va a ser esta falta de brindar los cuidados que las niñas, niños o adolescentes necesitan. Sobre todo podemos encontrar negligencia psicológica o emocional, negligencia en el cuidado y en la supervisión, negligencia alimentaria, negligencia en la salud y negligencia educacional. Entonces, de las formas de maltrato infantil, recordemos nada más, maltrato infantil se llama esta violencia que está generada por las figuras de autoridad para niñas y niños. En este caso, sobre todo, las principales figuras en estas etapas muy tempranas, pues son las figuras maternas y paternas.
Entonces, ¿por qué es importante tener en mente esto? Pues bueno, porque la lactancia puede tener efecto en estas formas de violencia. La violencia o el maltrato infantil, específicamente dirigido hacia niñas y niños, pues es muy frecuente. En nuestro país, de acuerdo a las estadísticas que se han determinado con la ENSANUD y además con nuestra encuesta que hubo de niñas, niños y mamás, pues se estimó que aproximadamente el 60% de nuestras niñas y niños viven algunas formas de violencia. Estas tasas pues son similares en América Latina o inclusive en nuestro país un poquito más altas. ¿Y por qué es relevante conocer que esta problemática? Pues porque, bueno, además del impacto que puede tener en el momento físico, puede tener también impacto en el desarrollo cerebral, generando un deterioro emocional y cognitivo. También puede a mediano y largo plazo incrementar el riesgo de que se presenten enfermedades de salud mental y salud física. La salud mental, sobre todo, está relacionada con depresión y ansiedad y las conductas suicidas, y que esto, pues ya lo hemos visto que no es tan a largo plazo, porque tenemos niñas, niños y adolescentes que ya desarrollan este tipo de problemáticas y que están muy relacionadas con el estar experimentando situaciones de violencia. Y en la salud física, generalmente está relacionado con el desarrollo de pues conductas sexuales de riesgo, y esto pues genera infecciones de transmisión sexual, embarazos adolescentes. También está relacionado con el desarrollo de hábitos de riesgo, y que esto pues se puede ver reflejado en diabetes, en enfermedad metabólica, y sobre todo pues por esta persistencia del cortisol elevado. Y también está relacionada con alteraciones inmunológicas, como el desarrollo de algunos cánceres. Entonces, también otro de las situaciones que se incrementan, pues es esta posibilidad de replicar la violencia, tanto desde el noviazgo, en el embarazo o en las relaciones entre pares y en la edad adulta. Entonces, pues la violencia puede tener muchos efectos a nivel físico, mental y social también. Hay algunos factores que incrementan la posibilidad de que suceda, sobre todo estos que tienen que ver eh, con factores personales, aquellos niñas o niños que son prematuros o que tuvieron que tener una estancia en el hospital, sobre todo los que están en terapia intensiva neonatal. Hay algunos factores parentales que están relacionados sobre todo con dificultades para la crianza, como puede ser la ansiedad y la depresión y el antecedente de haber vivido alguna situación de maltrato infantil. Esto dificulta las habilidades parentales, y a nivel social y familiar, pues bueno, la presencia de nivel socioeconómico bajo, desempleo, un nivel educativo bajo, cuando hay también pocas redes de apoyo o cuando son embarazos no planeados. ¿Y cómo es que sucede que la violencia, o bueno, cómo está relacionada con la lactancia? Se ha identificado que cuando existen pocas expresiones de afecto de la mamá, sobre todo hacia el bebé, pues esto genera menor comunicación, mayor control e interferencia, y por ejemplo, pues esto hace que este vínculo empiece a verse afectado. Sobre todo estas situaciones, que la mamá no juega, no habla, no interactúa con el bebé, pues pueden generar, empezar a disminuir las posibilidades de que la mamá pueda identificar las necesidades más básicas del bebé, que respondan menos a estas necesidades. Entonces, ¿cómo es que la lactancia materna va a tener un efecto benéfico? Pues lo que sucede es que existe una liberación de oxitocina que genera pues calma y conexión entre la mamá y el bebé,
hay una disminución del estrés, se fortalece el apego y también hay menor posibilidad de estado de ánimo negativo. Habíamos comentado que hay una relación estrecha entre la lactancia y la disminución de la depresión postparto. Entonces, si la mamá está en un mejor estado mental y con mejor ánimo, pues va a favorecer que pueda identificar las necesidades del bebé y responder. Entonces, esta respuesta o estos efectos de la lactancia van a disminuir las probabilidades de que se genere negligencia infantil. La negligencia es, dijimos, aquella que no se, es la omisión de los cuidados, donde no se cubren las necesidades de las niñas y los niños, y esta negligencia puede tener un impacto muy, muy importante a nivel funcional y estructural en el desarrollo cerebral. Entonces, ¿por qué es importante la salud materna y la lactancia? Pues porque, como mencionábamos, las mamás pueden ser más sensibles cuando están en buenas condiciones a las necesidades del bebé, van a responder de mejor manera, de manera emocional, van a tener menos síntomas depresivos y esto, por consiguiente, pues va a disminuir el riesgo de que se genere negligencia hacia las niñas y los niños. Fíjense que también no existe demasiada evidencia sobre la lactancia a largo plazo. Hay dos estudios que se hicieron. Hay una corte australiana en el que se siguió a 700 madres y sus hijos que habían recibido lactancia materna cuando menos 4 meses o más. Este estudio, esta corte se siguió a 15 años y lo que identificaron en esta corte fue a los 15 años que la posibilidad de que se hubiera presentado maltrato infantil eh, aumentaba 4,8 veces en aquellos binomios en los que la lactancia fue menor a 4 meses o que no hubo lactancia. Entonces, pues el riesgo pues se mantuvo, o sea, este riesgo se mantuvo a lo largo de la vida de las niñas, los niños hasta la edad adolescente. Y en una corte estadounidense de 4,000 adolescentes, que también se siguió, lo que vieron es que la lactancia materna que se sostuvo por 8 meses o más disminuyó las probabilidades de negligencia y también de abuso sexual. Ustedes se preguntarán cómo es que también disminuye el abuso sexual, porque hay una relación importante entre la negligencia y el abuso sexual. Aquellas niñas, niños que viven negligencia tienen mucho más probabilidad de vivir una situación de abuso sexual, justamente porque al haber vivido negligencia, no se cubrieron sus necesidades, sobre todo emocionales. Está muy relacionado con la negligencia emocional o psicológica. Al no cubrir estas necesidades, pues las personas que cubren luego estas necesidades o que se interesan por las niñas y los niños, aprovechan estas situaciones justamente para empezar a generar esta confianza y posteriormente empezar este círculo o esta cadena de sucesos que suceden en el abuso sexual, en donde lo primero que hacen pues es identificar niñas, niños que tienen necesidades emocionales no cubiertas. Entonces, sí hay una relación entre el disminuir la negligencia y disminuir las probabilidades de que exista violencia sexual posteriormente. Ay, se está trabando, perdón. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se mejora el apego precisamente por la liberación de oxitocina y las experiencias infantiles que son un estímulo para la mamá. Esto favorece también el apego, la sensibilidad de la mamá y el éxito de la lactancia. Algo que es importante y que tenemos que tener en cuenta es que
cuando una mujer ha vivido abuso sexual, ya sea en la infancia o en la adolescencia, también hay un incremento importante de la probabilidad de desarrollar depresión, baja autoestima y dificultades en la crianza y en la lactancia. Entonces, esto nos puede poner en el punto de que una de las cuestiones que nosotros tenemos que abordar cuando estamos viendo una dificultad en la lactancia materna es la posibilidad de que pudiera existir este antecedente de abuso sexual en la madre. ¿Y por qué puede suceder esto? Pues puede suceder porque fue probablemente alguna situación que no se atendió, que no se abrió, inclusive muchas veces no se abren estas situaciones y en el momento de la lactancia puede haber una revictimización, es decir, puede haber estos recuerdos, puede haber esta relación inclusive de la lactancia con estos sucesos y esto puede dificultar la lactancia o inclusive puede haber una dificultad en la mamá, sobre todo si sucedió en edades muy tempranas, este abuso puede haber una dificultad para poder identificar o separar lo que es la lactancia como tal de la parte sexual. Entonces, esto puede hacer que se dificulte la lactancia y esto lo vemos más sobre todo cuando sucede en edades tempranas en la primera infancia y que esta situación no se atendió. También en muchas ocasiones puede haber alteraciones en cómo perciben su cuerpo, en la corporalidad, precisamente relacionadas con la violencia sexual. Entonces, para nosotros puede a veces parecer eh, que no hay como causas aparentes por qué una mamá no quisiera continuar con la lactancia o no quisiera intentar la lactancia, pero a veces puede haber detrás estas situaciones que se detonan, que se vuelven a activar o que inclusive dejaron estas secuelas, ¿no? Esta dificultad para identificar. Eso lo vemos mucho en las niñas y en los niños muy pequeños cuando empiezan a tener este tipo de interacciones sexuales a muy temprana edad, hay una dificultad importante para diferenciar eh, lo que es sexual de lo que no es sexual. Y además también tienen dificultad para relacionarse con otras personas sin incluir la sexualidad. Entonces, esto puede ser una, una señal de alerta que debemos de tener en cuenta cuando vemos una dificultad para la lactancia sin que encontremos como alguna otra situación física tal vez o alguna situación eh, social que pudiera estar interviniendo para que la mamá no quisiera intentar la lactancia o la suspenda de manera muy temprana. Entonces, esto nos hace resumir que para que se instaure la lactancia materna y para que pueda continuar, esto no solamente es algo eh, de un solo, no depende de un solo factor, sino que es multidimensional. Y debemos de considerar que hay factores sociales, institucionales, por ejemplo, cuando uno de los factores institucionales importantes es la violencia obstétrica, que puede afectar importantemente, inclusive a veces esta violencia obstétrica puede reactivar situaciones que no se manejaron o situaciones de violencia sexual y eso puede dificultar la lactancia materna. Además, hay factores psicológicos, como ya mencionamos, y hay problemas de salud mental. Definitivamente van a generar un incremento en el abandono de la lactancia, factores biológicos o factores estructurales. Ahorita vamos a ver algunos. Dijimos que sobre todo, por ejemplo, la dependencia, se necesita cierta autonomía o se necesita autonomía de la mamá para que pueda mantener la lactancia. Entonces, cuando hay factores estructurales como violencia económica o violencia de pareja, estas situaciones que pues no le permiten tener esta autonomía, o cuando hay inclusive violencia
colectiva. Entonces, estas situaciones pues van a estar repercutiendo en que no se pueda instaurar o no se pueda continuar la lactancia. Y pues vamos a analizar ahora cómo la violencia contra la mujer es un factor crítico y que puede afectar la lactancia materna. Entonces, ¿cuál es este impacto de la violencia sobre la lactancia materna? Pues bueno, la violencia puede afectar tanto la salud de la mamá como la salud de las niñas y los niños. Esta exposición a la violencia puede tener el mismo impacto, es decir, aunque el bebé, por ejemplo, no reciba directamente la violencia, pero el hecho de estar presenciando la violencia hacia la madre es una de las experiencias adversas y puede tener el mismo o mayor impacto que si el bebé recibiera directamente la violencia. Entonces, el hecho de que el bebé pueda estar percibiendo violencia hacia algún miembro de la familia puede tener un impacto importante, pero sobre todo cuando el bebé percibe la violencia hacia la madre, recordemos que el bebé no se identifica separado de la mamá. Entonces es como si el bebé estuviera recibiendo directamente y es una de las experiencias adversas que tiene más peso, así como el abuso sexual, eh, y que va a afectar tanto el desarrollo, el emocional como el neurodesarrollo. Entonces, la violencia pues puede estar afectando, aunque no percibamos que el bebé está recibiendo violencia física, por ejemplo, directamente, sí le puede estar afectando en el desarrollo. Entonces, y también pues obviamente va a estar afectando a la mamá. Eh, Recordemos también que la lactancia, pues no debemos verla solamente como este beneficio nutricional, sino que debemos de tener esta visión amplia de que lo que estamos generando es un vínculo afectivo que es esencial para el desarrollo y que también de este vínculo va a depender cómo el bebé posteriormente empiece a relacionarse con otras personas, primero con sus pares y después, por ejemplo, en estas relaciones de noviazgo y posteriormente en la vida adulta, pues ya en todas las demás relaciones. Entonces, este vínculo que se genera durante este primer año, sobre todo de vida, es fundamental para el funcionamiento y para cómo se van a establecer estas relaciones a lo largo de la vida, porque es la etapa más crítica tanto del neurodesarrollo como del apego y de los vínculos afectivos, porque de aquí va a depender, pues, cómo va a funcionar esta niña o este niño a lo largo de la vida. Entonces, como vimos, pues la lactancia no se da de una forma, digamos, aislada, sino que va acompañada de todo este contexto relacional, o sea, de todas las relaciones que tiene la mamá, de este contexto social y también cultural, ¿no? Porque dependiendo el apoyo que la mamá reciba, dependiendo si siente presión, todo esto va a estar afectando el que ella pueda desarrollar la lactancia materna. Entonces, la importancia aquí es que veamos a la lactancia como esta estrategia que va a poner los cimientos para generar un vínculo afectivo y que esto va a regir toda la vida, así como esta programación metabólica. Este año es el año ideal para hacer esta programación o estos aprendizajes, justamente para que van a regir todos los vínculos que esa niña o ese niño va a tener a lo largo de la vida. Y pues vamos a ver que la violencia puede tener algunos impactos más en la mamá. Ahorita los vamos a ver para que pueda mantener la lactancia, pero también pues puede haber hay dos teorías que ahorita vamos a ver y que aunque pueda haber violencia, algunas mamás pues pueden tener eh, un afrontamiento diferente, ¿no? Vamos a ver que una de cada tres mujeres, por lo general, o sea, esto es importante porque una de cada tres mujeres puede estar viviendo violencia durante el embarazo y el puerperio. Y en la etapa eh,
en estas dos etapas es cuando es mucho más vulnerable, porque además recordemos que si ella durante estas etapas tiene una secreción importante de cortisol, puede inclusive esto generar cambios epigenéticos en el bebé y ya hacer que la respuesta al bebé después a la violencia o al estrés tóxico, pues sea mucho más exagerada que lo que habitualmente debería de ser. Y entonces esto va favoreciendo desde estas etapas que este bebé pueda desarrollar a corto plazo, enfermedades inclusive metabólicas. Tenemos una colega en el instituto que ella estuvo evaluando niñas, niños y adolescentes, hasta adolescentes tempranos, con respecto a toda la violencia que vivieron, sobre todo la violencia colectiva, ¿no? Pero lo que ella pudo identificar en estos adolescentes que estaban entre 10 y 13, 14 años, pues es que muchos de ellos ya tenían resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 y lo que encontraron con mayor asociación fue justamente toda esta cadena de violencia a la que estuvieron expuestos desde etapas tempranas, desde antes de nacer y una vez que nacieron eh, estuvieron expuestos a la violencia. Entonces vemos cómo sí es muy importante identificar la violencia en etapas tempranas, porque además pues esta violencia va a ir dejando huella en las niñas y en los niños. A menudo pues no solemos mucho preguntar si hay violencia de pareja, pero estas agresiones físicas, psicológicas o sexuales, inclusive durante estos periodos que son vulnerables, pues van a afectar, o estas conductas coercitivas, como por ejemplo la violencia económica, pues van a afectar el que la mamá pueda iniciar o pueda mantener la lactancia materna, también la violencia obstétrica y cultural, ya dijimos, esta deshumanización institucional, el uso excesivo de medicamentos que a veces genera que, digo, que se indique que se tenga que suspender la lactancia y lo que decíamos, la pérdida de autonomía durante el parto. Y también recordar lo que ya mencionamos, la historia de abuso en la infancia en las mujeres, porque este trauma puede reaparecer justamente durante la lactancia. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica cómo aquí este es un estudio en donde se compararon mujeres que no estuvieron expuestas a violencia y mujeres que sí estuvieron expuestas. En amarillo podemos ver a quienes estuvieron sin exposición a la violencia, vemos cómo se prolongó eh, la lactancia materna y vemos en cambio en la línea gris cómo esta lactancia pues disminuyó importantemente, en muchos casos no llegó más allá de los 4 meses y cómo fue disminuyendo en aquellos que bueno se logró mantener, pero cómo esta exposición pues fue disminuyendo importantemente el que se pudiera mantener la lactancia materna. Entonces, en lo que se identificó en estos estudios es que, pues, quienes estaban viviendo violencia en la pareja, violencia de género, tuvieron un menor inicio de lactancia materna y también aquellos que tuvieron o exposición a violencia, pues disminuyeron las probabilidades de continuar con la lactancia, es decir, hubo un cese temprano entre los 2 y los 6 meses o una suspensión temprana y también se relacionó con menor búsqueda de apoyo especializado para tratar de mantener la lactancia. Entonces vemos que es como importante identificar esto. ¿Y por qué también puede suceder esto? Pues bueno, el cortisol va a generar un estrés tóxico. Este estrés lo que va, o este va a activar el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Va a haber picos importantes de cortisol y este cortisol lo que va a hacer es a retrasar la lactogénesis, es decir, la bajada de la leche. Esta puede demorarse hasta 3 o 4 días. También va a haber una supresión de oxitocina por el cortisol y esto va a generar una falla en el reflejo de eyección. Entonces, la combinación de estos dos mecanismos van a hacer que la madre perciba, pues, que no tiene leche.
erróneamente ella va a percibir que no tiene leche o que su leche es insuficiente y esto pues puede ser uno de los motivos por los que puedan decidir no continuar con la leche, porque además seguramente pues se le va a suplementar con sucedáneos y esto pues abona a que no se mantenga o no se inicie inclusive la lactancia. Dentro de los mecanismos psicológicos, importante que nosotros tengamos en mente, sobre todo cuando vemos estas dificultades en la lactancia y dijimos que no hay aparentemente situaciones físicas o fisiológicas, pues recordemos que tenemos que pensar que puede estar viviendo este binomio, tanto la mamá como el bebé exposición a violencia de pareja, que puede ser física, sexual o psicológica, que la mamá puede estar teniendo ya efectos en la salud mental, como por ejemplo haber desarrollado estrés crónico, estar pasando por ansiedad o depresión, inclusive puede estar pasando por depresión postparto. Pueden haberse reactivado estos síntomas de estrés postraumático, ya dijimos, sobre todo cuando hubo violencia sexual. Y la violencia sexual no es tan infrecuente, más en los estudios que se han hecho en México, entre una quinta y una cuarta parte de las personas que han contestado estas encuestas eh, a partir de los 15 años de edad, pues han reportado que han vivido alguna situación de violencia sexual. Entonces, hasta una cuarta parte de la población de mujeres puede haber desarrollado estos trastornos de estrés postraumático o puede estar secundario a estos problemas o dificultades de salud mental, generar dificultades en el apego y también esto se va a poder ver reflejado pues en que no se inicie, se termine tempranamente la lactancia o que se genere la necesidad de complementarla. Y recordemos que también pues estas situaciones, sobre todo el control coercitivo o económico, pues puede generar la pérdida de autonomía de la mamá y pues esto influir negativamente en que se mantenga la lactancia materna o que se decida iniciarla inclusive. Y entonces, ¿cuáles son? Existen dos hipótesis potenciales que pueden suceder cuando una mujer está viviendo violencia y acaba de dar a luz y tiene posibilidades de lactar a su bebé. Entonces, existen dos posibilidades. Está la hipótesis compensatoria. En esta, ante la violencia, la mamá puede incrementar su sensibilidad a las necesidades del bebé para tratar de compensar un poco este entorno hostil y esto pues puede dar como resultado que se mantenga la lactancia y que ésta funcione como un factor protector porque ella va a estar en esta hipervigilancia que a veces se genera cuando estamos sometidos a violencia, pues ella puede tener esta respuesta, digamos, favorable en poner como más sensibilidad a atender las necesidades del bebé. Pero, pues puede suceder el otro lado que que es la hipótesis del déficit, en donde los efectos del trauma físico o psicológico van a agotar los recursos de afrontamiento de la mamá y esto le va a generar barreras físicas y emocionales, pues para atender a las necesidades del bebé y sobre todo, pues esto va a generar un incremento en la negligencia y como consecuencia, pues va a haber menores tasas tanto de inicio como de duración de la lactancia. Esto pues va a depender mucho de los recursos que tenga la mamá de afrontamiento y también va a depender del tipo de violencia, del efecto acumulativo de esta violencia y de la temporalidad. Para esto pues no hay, digamos, una regla al respecto, todas y todos tenemos diferentes mecanismos, pero pues sí, a mayor violencia física, psicológica o sexual, mayor tiempo de duración y o el acúmulo, la sumatoria de diferentes tipos de violencia, pues a mayor todas estas posibilidades, pues mayor la posibilidad de que la mamá reaccione con un déficit en el cuidado y y mantener la lactancia. Eh, Importante también recordar que los mecanismos sociales y estructurales pueden estar interviniendo
en que la mamá no mantenga su autonomía, por ejemplo, también el aislamiento, la falta de redes de apoyo o de familiares o de pares. Importante también cuando nosotras estemos haciendo una evaluación o una asesoría de por qué no se mantiene a veces la lactancia, pues puede haber este aislamiento y esto puede generar un agotamiento importante. También si está sometida a violencia, pues esta hipervigilancia puede generar un agotamiento físico, mental, la restricción financiera y también la prohibición de acceso a la atención médica postnatal y a la asesoría de lactancia. Entonces, estos factores tenemos que considerarlos. ¿Cuáles van a ser factores que protejan a la lactancia en contextos de violencia? Pues aquí el personal de salud tenemos un papel muy importante a través de la consejería personalizada. Se ha visto que aquellas mamás que reciben consejería personalizada y que justamente esta consejería permite como identificar estos factores que no solamente tienen que ver con lo físico, incrementan las probabilidades hasta 4 veces de mantener la lactancia. Aquellas mamás que reciben educación prenatal, sobre todo cuando tuvieron al menos 5 sesiones de educación prenatal, se ha visto que pueden incrementar, mantener la lactancia materna hasta al menos los 6 meses. Los programas de visita domiciliaria, se ha visto que estas visitas a casa durante los primeros antes, en el último trimestre del embarazo y durante los primeros 6 meses posparto, incrementan también la probabilidad de mantener la lactancia más de 6 meses. Obviamente el que el personal de salud estemos entrenadas y entrenados para poder identificar estas situaciones y dar una consejería adecuada aumenta las probabilidades, las prácticas también hospitalarias respetuosas. Saben que hay un estudio en el que se identificó que cuando hubo un grupo de mamás que fueron tratadas con este llamado parto humanizado y que tuvieron acompañamiento de una persona que estuvo con ellas durante todo el parto, eh, el simple hecho de haber generado esta práctica incrementó la lactancia materna y disminuyó 40% la probabilidad de que estos bebés durante el primer año vivieran alguna forma de maltrato infantil, sobre todo de negligencia. Y también el apoyo de mujeres de la familia, el apoyo por pares, el apoyo de la pareja, el soporte social, pues son factores que van a favorecer la lactancia materna, generar pues entornos seguros, aunque sabemos que a veces esto no siempre es lo que se puede hacer, y también el acceso a la información y apoyarnos con el uso de tecnologías puede favorecer la lactancia materna. Y importante mencionar también que nosotros podemos hacer un cambio en cómo abordamos el seguimiento de las niñas y los niños. Habitualmente, pues lo que hacemos es un enfoque centrado en lo biológico, es decir, cuando las niñas y niños van a consulta, pues nos centramos más en peso, en talla, en todo el neurodesarrollo, pero solemos pasar por alto o ignorar las situaciones que ya habíamos mencionado, por ejemplo, de trauma, que si no se dio manejo o inclusive dijimos muchos de estos casos no se aperturan, solamente el 7% de las personas que viven violencia sexual suelen hacer una apertura y recibir apoyo. Entonces, pues si dijimos que más o menos una cuarta parte puede haber experimentado violencia sexual de las mujeres, entonces pues esto nos deja alrededor de un 17% que nunca lo abrió o no recibió ningún tipo de ayuda. Entonces es importante por eso tener esta sensibilidad para poder pensar esta posibilidad cuando vemos dificultades en la lactancia materna y considerar que, bueno, se necesita una red interpersonal para brindar soporte emocional y ayuda práctica, ¿no? Y que también es parte de lo que debemos pues considerar o buscar cuando estemos abordando dificultades en la lactancia materna. Y dijimos que pues bueno, no debemos considerar a la lactancia solamente como un evento nutricional, sino como un evento que tiene un componente psicosocial y que dijimos que tiene tanta relevancia
como lo nutricional, porque de aquí se va a depender cómo va a aprender la niña o el niño a desarrollarse, a desenvolverse posteriormente y a relacionarse con otras personas. Ya para concluir, pues podemos decir que la lactancia materna tiene una interacción compleja y bidireccional con la violencia, es decir, la violencia la puede afectar, pero también la lactancia puede disminuir la violencia hacia las niñas y los niños, y que la violencia es un determinante importante del fracaso de la lactancia, que existe evidencia científica que sugiere que la lactancia es un factor protector frente a la negligencia y otras formas de maltrato infantil, porque favorece el apego seguro y fortalece la relación madre-hijo mediante mecanismos neurobiológicos, sobre todo relacionados con la liberación de oxitocina, que la atención pediátrica puede incorporar perspectivas de género y de trauma, es decir, pensar que cuando hay dificultades en la lactancia, pensemos que puede haber algunas situaciones, sobre todo de violencia, que pueden estar interfiriendo y que, pues bueno, debemos considerar que debemos implementar estas políticas institucionales para proteger la lactancia materna, sobre todo en los primeros momentos posparto, y que pues la lactancia materna no debe de las mujeres cuando identifiquemos una situación de violencia. Parte de lo que podemos hacer el personal de salud, pues es la identificación temprana. Hay instrumentos de tamizaje, por ejemplo, la escala de presión postnatal de Edimburgo son 10 preguntas que nos permiten identificar si hay alguna situación de depresión postparto. O el instrumento de tamizaje de abuso hacia las mujeres, hay una versión corta en español de 2 preguntas que nos puede ayudar a identificar si hay una situación de violencia. Recordemos tener esta perspectiva de atención sensible al trauma, es decir, pensar que pudo haber pasado alguna situación que no es física necesariamente, como por ejemplo el abuso sexual, y pues que necesitamos proteger la salud materna para que directamente protejamos también la salud infantil, y que la violencia pues frecuentemente es subdetectada. Y que el enfoque tradicional en el que nos enfocamos en la medición de peso y la talla infantil o en brindar suplementos o educación nutricional, pues no es suficiente, porque necesitamos agregar el enfoque biopsicosocial y pensar que podemos hacer un tamizaje de violencia de pareja, y también tener la prescripción de grupos de apoyo para la lactancia, rutas seguras para la madre, también eh, identificar que puede haber una raíz multisistémica del cese de la lactancia. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo. Y pues estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, doctora. Eh, Abigail, muchas felicidades. Una Gracias. conferencia excelente. Tiene muchas felicidades de nuestros compañeros. Y bueno, mire, le hago un comentario que hace la doctora Gaby Bastarrachea. Es importante reconocer cuando se habla de negligencia por parte de la madre, que muchas de estas mujeres sufren maltrato psicológico, físico y sexual por parte de su pareja, que la incapacita para ser madre, para cuidar y proteger a sus hijos. Se sienten tan desvaloradas que presentan depresión que les suma y no tienen la capacidad de brindar los cuidados a sus hijos. Por eso es muy importante canalizarlos a los módulos especializados en atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Y aquí una pregunta sobre esto que es muy importante. ¿Qué estrategias tenemos a nivel nacional y en los estados? Si usted nos puede decir algo sobre esto. Sí, para canalizar a A las la madre mujeres. y muchas veces hasta al bebé. Sí, a nivel nacional yo les recomendaría, existe el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que opera a nivel nacional e internacional,
Tiene varios medios de acceso, puede ser por chat, se meten a internet y ahí aparece Consejo Ciudadano. Y ellos tienen la posibilidad de generar tanto orientación psicológica como jurídica en casos necesarios, como orientar, tienen un directorio también a nivel nacional, entonces ellos tienen la posibilidad de dirigir a las personas de acuerdo al lugar en donde viven, al lugar más cercano. De entrada ellos brindan orientación psicológica. Pueden brindar hasta 8 sesiones de asesoría o de contención en caso de que la persona lo requiera y de apoyo. Entonces, una muy buena recomendación, porque a veces pues no sabemos, ¿no? A dónde. Y este sistema opera también por WhatsApp o pueden llamar por teléfono, ¿no? Sobre todo cuando tenemos personas muy jóvenes que ya no suelen usar el teléfono, sino que todo lo manejan por WhatsApp. Ellos tienen estos medios de acceso y pues mi recomendación sería esa, porque tiene cobertura nacional y tienen estos directorios. Entonces, creo que es una situación, digo, ellos también tienen orientación jurídica en caso de que la mamá esté en una situación de riesgo. También tienen este apoyo para poderlas canalizar a estas casas de seguridad eh, que existen. No estoy segura que todas estas casas estén en todos lados. En la Ciudad de México sí hay, pero no estoy segura de eso. Pero bueno, finalmente en el Consejo Ciudadano tienen bastante experiencia en este tipo de situaciones, inclusive en situaciones de trata, porque a veces también hay adolescentes, ¿no? Nos llegan a los hospitales, estas niñas con embarazos muy tempranos, tenemos que también detectar o pensar en la posibilidad de que estuvieran viviendo una situación de trata, sobre todo cuando llegan pues con intentos de suicidio o con acompañadas de otras personas o con ciertas características que, que nos hacen pensar que pudiera haber estas situaciones. Podemos también nosotros, como sector salud, hablar al Consejo Ciudadano y nos pueden orientar. Digo, hay una línea de trata, pero el Consejo Ciudadano tiene como esta cobertura muy, muy amplia para orientarnos qué hacer, cómo actuar o a dónde derivar. Y ellos mismos pueden dar esta atención. Sí, gracias. Sería, si fuera tan amable después enviarnos por medio del doctor Víctor eh, el teléfono, el WhatsApp, el correo, para que lo difundamos en todos los colegios de nuestros estados. Sí, claro. El doctor Román hace también un comentario, creo que ya tiene habilitado su micrófono, doctor. Un gusto saludar a nuestro presidente de la Confederación Nacional de Pediatría. Buenas noches. Bueno, leo su comentario. Nuestra función es fundamental desde la sala de partos y es muy importante que los padres sientan nuestro apoyo y nos adopten como parte importante de su red de apoyo. Y no hay otro momento, eh, que la hora dorada para arrancar de buena manera con la lactancia materna, con sus múltiples beneficios y saber sugerirla de manera correcta para evitar y derribar todo el montón de obstáculos que agobian a algunas madres en estos momentos de alta sensibilidad. Es momento de que todos los profesionales de la salud hablemos el mismo idioma en lactancia materna con muy buena escucha, ya que genera padres e hijos amorosos, con crianzas amorosas, respetuosas y con mucho apego. Y manda muchos saludos y felicidades. El doctor Daniel Gómez comenta, como médico general, si se detecta a un paciente que está lactando y sufre violencia por parte de su pareja, ¿a dónde se puede canalizar? ¿Sería necesario también canalizar al bebé a algún lugar? Generalmente cuando se canaliza a la mamá, sobre todo hay estos refugios y estos centros de atención a mujeres que viven violencia, reciben a las niñas y a los niños hasta los 12 años. Entonces, con que se canalice a la mamá,
generalmente se hace como la atención tanto a las niñas y a los niños, porque muchas veces pues no es el único niña o niño que está en la familia y que está viviendo la violencia. Entonces, mi recomendación sería que puedan canalizarla al Consejo Ciudadano. Ya les puse por aquí en el chat el link y ahí están las Gracias. dos líneas que tiene el Consejo Ciudadano. Porque sí, definitivamente, como les decía, o sea, parecería que no es como tan relevante, a lo mejor porque el bebé directamente no sufre la violencia, aunque a veces sí, y lo vemos, y por eso detectamos pues que está habiendo violencia, ¿no? Porque a veces nosotros recibimos al bebé con las lesiones, pero en muchas ocasiones cuando el bebé no recibe directamente la violencia, dijimos que también se afecta de manera importante por esta exposición a la violencia y sobre todo por la percibir cómo la mamá recibe esta violencia. Entonces, es una de las experiencias que puede tener inclusive más efecto que inclusive si el bebé recibiera la violencia directamente. Entonces, sí es importante canalizar a ambos. Sí, qué buena observación, Sí, gracias. Y gracias por los mensajes sí, anteriores. también, gracias. Y también comenta el doctor, si la escasez de lactarios en alguna comunidad, y yo creo que también en las ciudades, sobre todo en lugares de concentración social, se pueden considerar como un tipo de violencia hacia la lactancia. Sí, podría ser violencia institucional, porque pues no favorecemos igual esta falta de permisos para que las mamás puedan hacer uso de su tiempo para lactar, que no exista el espacio disponible. Sí, sí puede ser una forma de violencia institucional. Sí, la doctora María Guadalupe Mares Uribe comenta, muy interesante los datos. Esto se presenta más en mujeres de ciudades, porque en regiones rurales, aun cuando se presentan también violencia, no se ve con tanto impacto, ya que muchas veces el seno materno es el único alimento para el bebé, en la experiencia de la doctora. Sí, yo creo que aquí intervienen, perdón, otros factores, justo este que mencionan, que bueno, no hay como tanto acceso a otro tipo de alimentos. Además que cultural y socialmente, algo que favorece, creo, el medio rural es que se apoya la lactancia, a diferencia de las ciudades, en donde pues es como entre que ha habido ya menos soporte de la misma familia, menos redes de apoyo que favorezcan o que apoyen, ¿no? O estas mamás que pues tienen que regresar a trabajar de forma muy temprana. Todo esto pues influye, sí, definitivamente tenemos como más factores en contra, sobre todo a nivel social, a nivel familiar en la ciudad que en las zonas rurales, sí. Sí, gracias, doctora. La doctora Gabriela Sánchez Valle, felicidades por su excelente conferencia, muy reflexiva. Como sector salud, tenemos que trabajar en conjunto para apoyar y dar una buena atención a la madre y al bebé para dar una mejor calidad de vida. Sí, definitivamente, porque como veíamos, o sea, no solamente es nutricio, sino que o sea, de esto se van los rubros más grandes, y de esto va a depender también, pues, cómo se va a relacionar esta niña, este niño a mediano y a largo plazo. Sí, la doctora Laura Tlachi, excelente conferencia. Nos hace mirar otro panorama en cuanto al fallo en la lactancia materna, que no es muy preguntado ni pensado en la consulta. Muchas gracias por compartir estos conocimientos y muchas felicidades. No, muchas gracias y qué bueno que podamos justo hacer esta reflexión, ¿no? Que generalmente nos enfocamos en lo biológico Es, y nos queda fuera esta otra parte que a veces es la que más peso puede tener. así es. El doctor Federico David Ojeda Montiel, excelente ponencia que toca el componente biopsicosocial
de la lactancia materna, no solo el nutricional. Gracias por compartir conocimientos y experiencias. Muchas gracias. También la doctora Rosario Rubio Ortiz. Gracias por su investigación y por compartir una visión tan útil y profunda. Extraordinaria la información e interesantísimo que nos motiva a seguir defendiendo la lactancia materna. La doctora... la doctora Bastarrachea también comenta que en el medio rural las mujeres naturalizan la violencia y la toleran, y pese a todo siguen lactando. Es cierto, muy cierto. ¿Verdad? Sí. Sí. Déjeme. El doctor Javier Sánchez, un tema poco atendido, de lo cual debemos estar atentos para la atención integral de las madres y sus recién nacidos. Y bueno, ya nos envió los datos del Consejo Ciudadano. Y doctora, y en el consultorio, en la práctica, porque sí nos ha tocado, digo, en lo personal me ha tocado ver cuando llega la pareja, muchas veces son mamás adolescentes, 16, 17 años, con una pareja de 30 años, se ve la mirada, se ve, a veces ellas las veo yo lactando, y se ve la mirada no de miedo, de enojo de la mujer. Y en ese momento, ¿qué estrategia nosotros podemos hacer o darle a esa pareja en el consultorio? Algo que es importante es hacer esta sensibilización y hacerles mención de lo importante que es no solamente justo a nivel nutricional, sino también psicológico, y que estamos sentando las bases de cómo esta niña, este niño va a ser a lo largo de su vida. Entonces creo que algo que podemos hacer es justo esta sensibilización y también entender un poco, digo, podríamos hacer estos tamizajes que comentamos que son sencillos, son muy cortos, y podríamos mencionar también el impacto que puede tener esta violencia en el bebé, aunque directamente el bebé, como dijimos, no... eh, percibe o no recibe directamente, pero esta violencia indirecta, que es la exposición a la violencia, también tiene efectos muy importantes y que pueden ser igual o inclusive hasta más intensos los efectos que desarrolla el bebé por esta exposición a la violencia. Entonces creo que es importante, y digo acá, también será importante identificar, pues si no hay una situación, digo, si estamos hablando de un adolescente con una persona adulta, con una diferencia significativa de edad, pues habrá que ver también todas estas situaciones culturales, y si no fue una situación de justo de abuso sexual y por eso terminaron juntos, que luego eso nos sucede, digo, a veces, ¿no? Se siguen resolviendo de esa manera las situaciones de abuso sexual o de violencia sexual o de violación, que las niñas o las adolescentes terminan con la persona que les generó esta violencia. Entonces también ahí hay que tener como esta eh, sospecha de que pudiera haber alguna situación de este tipo y por eso, o que tal vez fue un embarazo no deseado y entonces esto pues también va a generar este rechazo, ¿no? Pero podemos, desde una perspectiva trauma informada, identificar que hay situaciones que son muy estresantes para la mamá, que le generaron un estrés que rebasó sus habilidades o sus capacidades para poder hacer frente a la situación, y entonces recomendar un apoyo, un acompañamiento, justamente pues para que pueda sanar estas situaciones, para que las pueda atender y entonces pueda tener una mayor posibilidad de tener lactancia materna y de tener este
vínculo, este apego con su bebé. Porque sí, definitivamente dijimos que si la mamá no está bien, difícilmente va a poder tanto iniciar o mantener la lactancia como atender las necesidades del bebé. Claro, y creo que es la última comentario y pregunta. Si una mamá, ay, de la doctora Verónica Morales Luna, si una mamá, a pesar de la orientación, te dice que no lactará, ya no se insiste, porque también podemos afectar la salud mental, o vale la pena seguir orientando, insistiendo, animando. Aquí también es importante considerar, digo, si ya es una decisión que se tomó, habrá que, como les mencionaba, habrá que ver si, o sea, si nosotros ya evaluamos como de manera integral todos estos factores que pudieran estar influyendo, porque a lo mejor nada más nos limitamos, que muchas veces pasa eso, ¿no? Nos limitamos como a nosotros tratar de educar, de enseñar, de orientar, pero no escuchamos las situaciones, no, y a veces eso se puede sentir como más presión. Supongamos que es una mujer que vivió violencia sexual y que esto le está generando, pues la está rebasando, una situación de, a lo mejor tiene alguna percepción diferente de su cuerpo o le está reviviendo ciertas situaciones. Entonces creo que es importante tratar de explorar de manera cuidadosa, sensible, empática, si hay alguna otra situación que pudiera estar generando esta reticencia a la lactancia. Y bueno, finalmente, si ya agotamos estas posibilidades o si definitivamente vemos alguna situación, dijimos que también es importante a veces podríamos detectar una situación que no se está identificando y que pudiera inclusive estar poniendo en riesgo a la mamá y al bebé. Entonces creo que sí es muy importante intentar con esta visión trauma informada no presionar, no solamente tomar el rol de educadores, sino también de tener esta parte empática, compasiva, de poder entender cuál es el entorno, cuál es el contexto. Pero bueno, finalmente, si la mamá ha decidido que no y ya nosotros, digamos, exploramos estas posibilidades, bueno, pues también es importante respetar estas decisiones. Sí, gracias. Las últimas dos, doctora, sí, porque es muy interesante este tema. La doctora Maristela Arévalo, ¿en qué momento podremos realizar la pesquisa con escalas a la madre? Estas se pueden estar aplicando porque pueden aplicarse inmediatamente en el periodo cuando revisamos al bebé, ¿no? Puede ser en el mismo hospital, mientras están en observación. O puede ser en las consultas, la depresión postparto es importante estarla tamizando al mismo tiempo que vamos viendo las consultas del bebé a los 7 días que se cita para la revisión, a los 15, al mes, o sea, es importante sí estar haciendo porque recordemos que pues no necesariamente vamos a ver estos síntomas inmediatamente en ese momento. Entonces, durante al menos los primeros 3 a 6 meses es importante estar haciendo estos tamizajes, porque también la violencia hacia la de pareja puede irse tornando o puede ir apareciendo, sobre todo pues por este cambio que hay en la dinámica, ¿no? A veces por esta competencia que hay, por el espacio, por la atención con el bebé, porque a veces pues las mamás se centran muchísimo en el bebé y digamos que no hacen como tanto caso a la pareja. Entonces, esto puede detonar situaciones de violencia, tanto hacia la mamá como hacia el bebé. Esto lo hemos visto luego en los casos de eh, trauma abusivo de cráneo, o lo que antes se llamaba síndrome de niño sacudido, ¿no? Vemos cómo pues esta competencia, esta desesperación de la pareja por el llanto del bebé
puede detonar estas situaciones de violencia. Entonces, sí es importante y estas situaciones son mucho más frecuentes en los primeros 6 meses de vida. Entonces, es relevante sí estar en cada visita, estar retomando este tamizaje. Sí, doctora, muchas gracias. Y la última, el doctor Carlos Salazar Salapa. La no lactancia por mujeres que se centran en su aspecto físico, ¿qué efectos ha observado? Bueno, este sí es una situación, digamos que, pues, no tan fácil de manejar porque pues ya es como una determinación importante. Podemos intentar explicar los beneficios y sobre todo las repercusiones que pudiera tener, pero en caso de que no se pudiera hacer la lactancia, pues podemos reforzar justamente este vínculo, el que se genere este vínculo entre la mamá y el bebé, porque aunque no se lleve a cabo la lactancia directamente, podemos pues sí estar fomentando que se genere este juego, este hablar, este contacto, esta comunicación entre la mamá y el bebé para generar este apego y este vínculo. Entonces, pues bueno, se estará privando a la mamá, al bebé de este, este beneficio, de a lo mejor de activar. También recordemos que pues este eje hormonal que se activa favorece también este vínculo, pero bueno, tenemos opciones para tratar de suplir y alentar que se genere el vínculo. Muchas gracias, doctora, y pues excelente conferencia, felicidades. Y pues le damos la palabra, no sé, al doctor Lenin y al doctor Víctor, nuestro presidente de Federación Muchas Pediátrica. gracias, un placer. Un gusto, doctora, y felicidades. Muchas gracias, doctora Abigail, muchas gracias, doctora Lilian, muy amables. Y bueno, la doctora Lilian ya comentaba que tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Román González Rubio, nuestro presidente de la Federación, de la Confederación Nacional de Pediatría de México, y bueno, experto poricultor. Doctor Román, si gusta hacernos un comentario, por favor. Hola Víctor, aquí estoy, buenas noches, aquí estoy emocionado con la conferencia de la doctora Casas. Sí, muy. La felicito mucho, doctora. La verdad ha tocado un tema muy, muy sensible, sí, y que pareciera que nuestros niños hoy, este, deberían de estar súper mega protegidos, felices, contentos, amados, aceptados, pero la realidad es otra. La realidad es otra porque pues, este mundo está muy, muy convulsionado y tiene que ver mucho de la forma de hacer a nuestros niños, valga la redundancia. Por ejemplo, si hacemos un análisis de 12 parejas que van a tener bebés, yo creo que solamente 3 son proyectados, son programados y los demás nos llegan por surprise. Entonces todo eso nos impacta mucho. Fue una conferencia muy bonita, doctora, que a mí en lo personal solo me gustaría hacer el comentario de que todos nosotros como profesionales deberíamos de trabajar muchísimo para evitar llegar a estas situaciones de violencia en los momentos tan bonitos, tan importantes que son justo el arranque de la vida de un nuevo ser humano que se está integrando, ¿sí? Entonces, yo escuché mucho a Lilian que cómo hacerle, cómo detectar. Es súper importante que todos tengamos una súper escucha, que nos enseñemos a escuchar, que nos enseñemos a estar observando durante la consulta a la mamá y ahí justamente se van a ir dando cuenta de todos esos detalles que está viviendo la mamá. Por eso hay que
Doctor Román, se dejó de escuchar. Hay algo que es súper importante también, que involucremos al papá en los cuidados de su criaturita, de su cachorrito humano, porque muchas veces tiene que ver el mismo entorno el que va desplazando al papá. Entonces yo creo que vámonos integrando, es súper importante eso, integrar a toda esta triada en los cuidados del bebé. Y la doctora pues explicó súper bien y me encantó toda la acción que tiene la oxitocina. Todos la conocemos como la hormona del amor y no hay verdad más grande que eso, la función de la oxitocina, por eso se secreta en grandes cantidades para poder bloquear todas aquellas hormonas que nos alteran el ritmo normal de estas madres, como es lo que ya mencionó ella, el cortisol, la adrenalina y todo eso que nos las va a desprogramar. Ok, yo los invito a todos a que estemos cada vez más en este tipo de cursos, en este tipo de conferencias que son muy importantes y que son para nuestra profesión muy enriquecedoras para poder sugerir de la mejor manera. Sugerir, no hay que imponer, sugerir a las madres las mejores opciones para la crianza de sus hijos. Yo los felicito mucho, Lilian, por este tipo de conferencias, doctor Víctor. Sí, muchas felicidades, doctora Abigail. Una conferencia muy, muy completa, muy reflexiva, con mucha sensibilidad. Y pues sigamos adelante. Ahí vi una pregunta que me llamó la atención, que la lactancia tiene que ver con la belleza. Yo le entendí como que aquellas madres que quieren hacerse cositas. Yo les diría que la lactancia materna no está peleada para nada con la belleza, ni las va a descomponer ni las va a mejorar. El único que nos va a transformar es el tiempo para que no tengan miedo. Todo vuelve a su lugar después de una buena lactancia, bien sugerida, bien orientada y bien llevada, ¿sí? Todo, todo, todo. Bueno, al final todo cae por su propio peso, pero pues todo es parte de aceptar este proceso, que es lo más importante en la mentalidad de esas madres. Muchas felicidades, doctor Víctor. Sí, nuevamente, doctora Lili, un gusto verla, saludarla. Muchas Muy gracias, buena doctor. conducción. Gracias. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Muchas gracias, doctor Román, muy amable por estar aquí con nosotros. No, Bueno, vamos a recordarles nada más rápidamente que, bueno, nuestra Federación Pediátrica del Centro, filial de la Confederación Nacional de Pediatría de México, bueno, esta es nuestra página de internet. Les recordamos que hoy tuvimos una excelente conferencia con la doctora Abigail Casas Muñoz. Y bueno, recordarles que nuestra federación está integrada por 8 colegios: el de la Ciudad de México, el de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, que integramos nuestra federación. Y también les recordamos que las próximas sesiones que tendremos serán el 23 de julio, en donde el doctor Manuel Baeza Abacap, expresidente de la CONAPEME y actual vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, nos va a hacer favor de darnos la conferencia Inmunología de la leche humana. Y prácticamente dentro de un mes, la doctora Mireya Muñoz Ramírez, que es del Instituto Nacional de Pediatría, pero también es miembro activo del Colegio de Pediatría del Estado de México, del capítulo Ecatepec, muy entusiasta la doctora Mireya siempre, nos dará el tema insuficiencia respiratoria, el gran enemigo a vencer. Les recordamos también las actividades de nuestros colegios que están en puerta. Prácticamente ya estamos a 2 meses del Congreso del Colegio de Pediatría del Estado de Guerrero, el primer encuentro internacional de neonatología y la segunda jornada de enfermería, que será los días 5, 6, 7 y 8 de agosto en Acapulco, Guerrero.
Y bueno, dentro del marco de este congreso va a haber este curso taller de cuidados esenciales del recién nacido, que se va a realizar el 6 de agosto. Y también va a haber el curso de reanimación cardiopulmonar neonatal el día 7 de agosto. Esta información la pueden encontrar en la página web de nuestra federación también. Está disponibles estos accesos para que puedan comunicarse con los organizadores. Y también en el mes de agosto, pero en la tercera semana, los días 20, 21 y 22, se va a realizar el Congreso del Colegio de Pediatría del Estado de Puebla. Y bueno, los esperamos en el mes de octubre, los días 21, 22 y 23, en este congreso que vamos a hacer en conjunto la Federación Pediátrica del Centro y el Colegio de Pediatría del Estado de México, junto con el Encuentro Estatal de Enfermería en el Centro de Convenciones del Estado de México en la ciudad de Toluca. Y tendremos algunos talleres el día 19 y 20 de octubre. Y bueno, toda esta información, así como todas las conferencias, las encuentran disponibles las grabaciones en la página de la Federación. También encuentran más información relacionada con las actividades de los diferentes colegios de la Confederación Nacional de Pediatría de México. Y bueno, nada más les recuerdo que las constancias se las hacemos llegar a su correo. Pues no me queda más que agradecer infinitamente a la doctora Abigail Casas Muñoz. Le agradezco mucho, doctora, como siempre, usted es muy amable con nosotros, siempre dispuesta a colaborar y a darnos esta visión en la que muchas veces nos olvidamos los pediatras que existe y que la tenemos día a día frente a nosotros y tenemos que hacer conciencia de ello. Agradezco muchísimo al doctor Lenin Ortiz Ortega, nuestro secretario de la Federación, y me da muchísimo gusto haber contado hoy con la participación de nuestra vicepresidente, ya en pocos meses presidente de nuestra federación, y pues será siempre un orgullo seguir trabajando con usted y con el entusiasmo que caracteriza a usted y a todo el Colegio de Pediatras de Querétaro. Y sobre todo, pues gracias a todos ustedes que siempre están dispuestos a asistir a nuestras conferencias. Al doctor Román González Rubio le agradezco mucho haber estado hoy con nosotros. Y pues un gran abrazo para ustedes, cuídense mucho y pues los que sean futboleros, pues disfruten el mundial. Excelente noche. Muy buena noche a todos. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches, un abrazo para todos. Buenas noches.